Vamos a hacer una pequeña dinámica para avanzar en el tiempo. 5:18, Efesios. Hermano, perdón, la llenura del Espíritu ¿Y cómo opera en nosotros? Y nos vamos a quedar allí en Efesios capítulo 5. De ahí no nos vamos a mover, vamos a ir estudiando unos versículos que están ahí. Manténgase ahí para avanzar en el tiempo, y cuando yo le diga vamos al texto, me acompaña. ¿Qué le parece? ¿Está listo? Ok, leemos el texto. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, dice el apóstol, sed llenos del Espíritu. Amén. Acompáñame a hacer una pequeña oración para poner este tiempo en las manos del Señor y que Él tome control del entorno. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque en tu amor y en tu misericordia has destinado este tiempo, Señor, para que todos nosotros, mi Dios, como hombres de Dios, como hijos tuyos, Señor, nos reuniéramos en este lugar para aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento. Queremos ser instruidos por tu palabra, mi Señor. No queremos oír palabras de hombres, Señor, sino la voz de tu Espíritu hablando a nuestro corazón, mi Señor. Prepara nuestro corazón para poder ser edificados en tu palabra, mi Dios. Dame sabiduría, Señor, para poder transmitir, mi Señor, lo que creo en mi corazón. Mi Señor, tú tienes para nosotros en esta tarde. Muchas gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, dice la llenura del Espíritu Santo. Para entrar un poquito en el tema, desde que uno se convierte, eso me pasó a mí, cuando yo me convertí, a veces me decían los hermanos, hay que llenarse del Espíritu. Y yo pues estaba como el niño recién nacido, y yo tenía preguntas, las voy a lanzar al aire, no me las conteste. Y que fueron interrogantes en mi vida, que dice, ¿y cómo me lleno del Espíritu? Otra pregunta, ¿qué tengo que hacer para llenarme del Espíritu? Otra pregunta, ¿cuánto tengo del Espíritu que necesito llenarme más? Otra pregunta, ¿y cómo se recibe la llenura? Otra pregunta, ¿qué significa ser lleno del Espíritu? Otra pregunta, ¿cómo me doy cuenta que estoy lleno del Espíritu? Si me tengo que llenar, ¿significa que estoy vacío? La respuesta a todas estas interrogantes es bien sencilla. ¿Sabe cuál es la respuesta? ¿Qué dice la Biblia? Y ahí nos vamos a basar. Y el primer punto es, todos ustedes, como hijos de Dios, sabemos cómo se recibe el Espíritu Santo. Miren, voy a ir yo al pasaje, usted permanezca ahí en Efesios capítulo 5. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Efesios 1:13, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Todo aquel que escucha el Evangelio, cree en él, es sellado por el Espíritu Santo. Viene a ser posesión de él, parte de él, y viene a ser hijo de Dios. Cuando una persona escucha el Evangelio, lo cree, pasa a ser hijo de Dios. ¿Y cuánto recibe del Espíritu Santo cuando la persona se convierte? Cuando la persona cree en el Evangelio, ¿cuánto recibe? ¿Recibe un poquito? ¿Recibe más o menos? ¿O recibe al Espíritu Santo en su totalidad? Juan 3:34 dice, porque el que Dios envió, este es Juan el Bautista hablando de Jesús, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, dice, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué significa eso? Que no lo da por poquitos, que no te da por cucharadas. Cuando el nuevo creyente se convierte, no recibe una parte del Espíritu, sino que recibe al Espíritu Santo
en su totalidad, en todo lo que Él representa. El Espíritu mora en nosotros. El Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón, no en el músculo, porque este músculo se trasplanta. Cuando la Biblia habla del corazón, no siempre se refiere al músculo, sino al ser del hombre, al asiento de los pensamientos, al asiento de las emociones. El ser del ser humano, que es la persona interior, la parte espiritual del ser humano, ahí es donde el Espíritu Santo viene a tomar parte de lo que es nuestra naturaleza. Dice que cuando el Espíritu Santo viene sobre un cristiano, sobre un nuevo creyente, permanece para siempre en él. No se mete, el Espíritu Santo no entra y se va, no entra y se sale. El Espíritu Santo permanece en nosotros. Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, dijo el Señor Jesucristo, para que esté con nosotros, dice, para siempre. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo, al morar en nosotros, ya no se va. Porque esa es la garantía de que ahora nosotros somos el pueblo de Dios, que tenemos al Espíritu de Dios morando en Él. Entonces, para entrar en el tema, voy a tratar de ser preciso, conciso y macizo, para que lo vamos a comprender. Si no, pues me ayuda. ¿Qué le parece? Que me ayude, ¿verdad? Que me ayude el hermano Julio, porque dice, entonces, ¿qué significa ser lleno del Espíritu? Ahora sí, vaya conmigo a Efesios, capítulo 5, y vamos a leer desde el verso 15, para entrar un poquito en el contexto. ¿Me sigue hasta ahí? Amén. Ok, gloria a Dios. Dice, Efesios capítulo 5, verso 15, dice el apóstol, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, dice, no como necios, sino como sabios. Verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Verso 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Dice el apóstol en el verso 15, dice, mirad pues con diligencia, mirad, dice, ¿qué significa eso? Presta atención, está atento, fija la mirada, pero el sentido de mirar es espiritual, no es natural, porque pues todos miramos. No tiene sentido que el apóstol diga, mira, no, si estoy mirando, sino mira lo espiritual. El sentido es espiritual, ya que todos vemos con los ojos, pero necesitamos, el pueblo de Dios necesita discernir. Para eso es necesario mirar más allá, discernir los tiempos, discernir el momento que estamos viviendo. ¿Y cómo debemos de mirar? Dice el apóstol en el verso 15, dice, con diligencia, o sea, con precisión, con cuidado. Dice, ¿y cómo debe de ser eso? Mira pues con diligencia, ¿cómo andéis? ¿Qué significa eso? ¿Cómo andar? Andar tiene la idea de andar alrededor. Esa palabra se tradujo de una palabra que significa periférico. Periférico es andar alrededor. ¿Qué significa eso? Significa andar por los alrededores, comportarse. O sea que a donde quiera que yo voy, a donde quiera que yo camino, debo de andar con diligencia. Si estoy en el trabajo, debo de ser diligente. Si estoy en la tienda, debo de ser diligente. Si estoy en mi casa, debo de ser diligente y no estar adormecido. ¿Me sigue hasta ahí? ¿Y cómo debe de ser ese andar? Dice el apóstol Pablo, ahí mismo en el verso 15, dice, no como necio. Pregunta, ¿qué es un necio? Bíblicamente, un necio, dice la Biblia, dice el necio en su corazón, Dios no existe. ¿Qué es un necio? Un necio es una persona que no toma en cuenta a Dios. Para él Dios no existe, no le interesa. Ahora, la pregunta es, Pablo no le está hablando a los ateos, le está hablando a los cristianos. ¿Por qué les dice que no andemos como necios? ¿Puede un cristiano vivir de una manera necia sin tomar en cuenta a Dios? Sí. Muchas veces, hermano,
el último que tiene la palabra en las decisiones que nosotros tomamos es Dios. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones es al último que le preguntamos, cuando debe de ser el primero. Preguntaba una persona: hermano, ¿y si me voy de vacaciones, le tengo que preguntar a Dios? Bueno, ¿usted qué opina? Pues claro, somos hijos de Dios, ¿verdad? Sí. Mire, yo le pedía permiso a mi papá para ir a la tienda y le decía, o para ir con mis amigos, le decía, papá, ahorita vengo. Me decía él, ¿me estás comunicando o me estás pidiendo permiso? Y a veces tenemos esa misma actitud con el Señor. Vamos y ya hicimos todo lo que no hemos planeado y no le preguntamos a Él. Y en todo, hermano, lo que nosotros hacemos, debemos de preguntar al Señor si es la voluntad de Él que lo hagamos. Un negocio, un trabajo, la novia, para los que no son casados, la novia, o cómo debo comportarme. Señor, tengo que preguntarle al Señor porque soy su hijo. También, entonces, dice, ¿para qué todo eso, hermano? Para que aprendamos a tomar decisiones con sabiduría, para que después no estemos quejándonos. Porque toda mala decisión que nosotros tomamos trae consecuencias. Y después nos decimos, Señor, y el Señor ve que no me preguntas. No le preguntas y después te quejas. Y te quejas. Entonces, mire, dice el apóstol Pablo, y vamos a ver el contraste. Mira pues con diligencia cómo anda, y dice, no como necios, sino cómo debe de ser nuestro andar. Dice, como sabio. Un sabio es todo lo opuesto a un necio. El sabio toma en cuenta a Dios, es diligente. Toma en cuenta a Dios en todo lo que hace. Un cristiano que presta atención, que mira diligentemente su caminar, no vive de una manera necia. Vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Su caminar es... ¿Se acuerda de Enoc, que dice la Biblia que caminaba con Dios? ¿Qué es caminar con Dios? Que iba conmigo, Él va conmigo. Si yo voy por allá, Él va conmigo, porque camino con Dios. Pero muchas veces, hermano, nuestra conducta hace que nosotros nos vayamos adelante y el Señor se queda, porque como no lo tomamos en cuenta, el Señor me dice, bueno, si no me tomas en cuenta, pues toma tú las decisiones. Entonces dice el apóstol, dice que debemos de andar como sabios, no de una manera necia. Ahora, el sabio toma en cuenta a Dios. Entonces, ¿qué hace en su vida un cristiano? Que su andar es con sabiduría. Verso 16. De allí de Efesios capítulo 5. ¿Me sigue? Dice, ¿cómo anda un cristiano sabio? Dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Y por qué aprovecha bien el tiempo? Porque los días son malos. Es importante notar que Pablo no está haciendo referencia al tiempo cronológico. El tiempo cronológico es el tiempo en el que nos movemos yo y tú. El tiempo del reloj. Dios no se mueve en ese tiempo porque Él no tiene tiempos. El tiempo en el que se mueve Dios es un tiempo muy diferente al de nosotros. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo? A las ocasiones. Debemos de aprovechar cada ocasión que tenemos, hermano. Cada circunstancia. ¿Para qué? Para testificar de Jesucristo. Cuando nos juntamos, hermano, con personas que no conocen al Señor, no perdamos el tiempo hablando de lo que no les aprovecha a ellos. ¿Qué es lo que le aprovecha a una persona que no conoce a Dios? Conocer de Jesucristo. Conocer de Jesucristo. Ese es el tiempo que debemos de aprovechar. A donde quiera que vayamos, hablar de Jesucristo. El pastor Bobby nos comentaba el otro día que el pastor Kevin le dijo que el Hijo de Dios solo tiene 2 lenguajes. Dice, hablar del cielo y hablar de Cristo. 2 idiomas. Dice, si te entretienes hablando de otra cosa, dice, perdiste el propósito. Tremendo, ¿no? Entonces dice, ¿por qué debemos de aprovechar el tiempo, hermano? Porque los días son malos. ¿Cuándo es el día malo? Hoy, mañana, pasado mañana, todos los días son malos. Debemos de aprovechar el tiempo en hacer cosas que le agraden a Dios. Entonces, dice el apóstol, verso 17, en el capítulo 5, el verso 17, por tanto, o sea, debido a que los días son malos y que debemos de andar sabiamente, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino ¿cómo?
Entendidos. ¿De qué debemos de ser entendidos? De cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué es un insensato? Un insensato es una persona sin entendimiento, que tiene una vista corta, vista espiritual, una vista que es miope, que no ve más allá, que no discierne los tiempos. Un entendido es una persona que entiende todo lo opuesto, que discierne y que comprende cuál es la voluntad de Dios. Verso 18, para entrar ya en materia, en lo que es el centro del estudio, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué está queriendo enseñar el apóstol? Ya vino haciendo un contraste entre uno que agrada a Dios y un cristiano que no lo agrada. Sí me captó lo que el apóstol estoy tratando de comunicarle. La diferencia, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Dice, no te emborraches con vino. ¿Por qué dice esto el apóstol? Mire, porque al estar bajo el control del vino, el vino produce disolución. El vino, cuando controla al ser humano, lo lleva a cometer actos que después se arrepiente. ¿Cuántas personas bajo los efectos del alcohol han cometido atrocidades? Por eso el apóstol está haciendo el contraste. Dice, de todo aquello, hermano, mira, de todo aquello que estemos llenos, eso nos va a controlar. Así será nuestra conducta. Si estamos llenos de ira, la ira nos va a controlar. Si estamos llenos de rencor, el rencor nos va a controlar. Si permitimos llenar nuestro corazón de amargura, la amargura va a ser lo que nos va a dominar. Entonces dice, no os embriaguéis con vino. ¿Por qué? Porque la embriaguez controla. El efecto del vino ejerce control sobre el hombre, lo domina, lo controla. Por eso Pablo dice, no te embriagues, que el vino no tome control de ti, porque la embriaguez causa disolución. Disolución es libertinaje y desenfreno. Entonces hace el contraste. Antes bien, dice, ser llenos del Espíritu Santo. Y ahí me voy a detener un poquito. Entonces, ¿cómo entendemos el ser llenos del Espíritu Santo? Miren allí en el texto. Dice, sed llenos del Espíritu. Fíjense, no dice, llénense del Espíritu. Dice que seamos llenos del Espíritu. Esto implica que no depende de mí, no es algo de lo cual yo puedo tomar o mucho o poco. Porque ¿cuánto tengo del Espíritu en mí? Todo. No me hace falta. No me hace falta ni un poquito del Espíritu, porque cuando me convertí recibí al Espíritu Santo. No recibí un poquito del Espíritu. Dice, mire, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo no es un líquido del cual yo pueda tomar o mucho o poco. Porque entonces la pregunta sería, si soy yo el que debe llenarse, ¿cómo le hago? ¿A dónde me lleno? Eso no es posible. ¿Dónde voy? ¿Con quién voy para llenarme? No se puede. ¿Dónde está la fuente? Oye, me hace falta un poquito del Espíritu. ¿Y cómo le hago para llenarme? ¿Qué quiso enseñar Pablo con decir ser llenos del Espíritu Santo? Ser llenos, dice, indica una acción que es efectuada por alguien, indicando que yo voy a recibir la acción de eso. Pablo está haciendo un contraste entre el control que ejerce el vino sobre una persona y el control que ejerce el Espíritu Santo en un creyente. Dice, ¿qué significa ser lleno? El sentido es el control. Ser controlados, ser dirigidos, conducidos por el Espíritu de Dios. Si el Espíritu Santo mora en mí, lo que debo hacer es rendirme a Él. Porque yo tengo todo morando en mí. Rendirme a Él, rendirme al control de Él, cederle a Él todas las áreas de mi vida.
Es como esto. El otro día me invitó un hermano a su casa. Y a veces yo invito también personas a mi casa y yo les digo, aquí es su casa, hermano. Esta es su casa. O que me invite a vivir a su casa, pero usted me dice, mire, hermano, usted aquí es su casa. Pero en la cocina no se meta porque allí manda mi esposa. ¿Verdad que no me está cediendo todo el control de su casa? Así pasa con nosotros, con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios quiere ejercer dominio sobre nosotros, pero nosotros le decimos, hey, pero aquí no. Esto no te lo cedo. Y todo aquello que se rebele contra el poder que el Espíritu Santo quiere ejercer contra nosotros es oponerte a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Todo. Pero nosotros muchas veces hay ciertas áreas en nuestra vida que no se las cedemos al control del Espíritu Santo. Dice, mire, como el Espíritu Santo no es un líquido, que es lo que llena, si no es una persona, no está en nosotros el tomar poco o mucho del Espíritu, sino el permitir que el Espíritu tome o poco o mucho de nosotros. Ahora, esto es un mandato. Porque el ser llenos es un imperativo, es una sugerencia enfática para el pueblo de Dios. El cristiano debe, sí o sí, ser lleno del Espíritu. ¿En qué sentido? En el sentido de que debe de ser controlado por el Espíritu de Dios. Mire cómo dice que este es un imperativo en tiempo presente. ¿Qué indica en tiempo presente? Que es una acción que yo debo de permitir hoy, más tarde, más en la noche, antes de acostarme, mañana al despertarme, y todos los días, y todos los días, y todos los días. Debo de cederle el control de mi vida al Espíritu de Dios. Dice, el significado es, si tengo el Espíritu Santo en mí, entonces lo que debo yo de hacer es rendirme al control del Espíritu. Ahora, ¿y si no quiero? ¿Qué pasa? No vamos a avanzar en nuestra vida espiritual. Eso es lo que va a suceder. Es como el Espíritu está ahí. Es como cuando se tapa la tubería de mi casa. Se le meten raíces a la tubería y el flujo del agua está ahí. Pero allá al final son puras gotitas me caen. Así vive un cristiano cuando no le cede todo el control al Espíritu de Dios. Vive una vida así, de a poquitos. El Espíritu está ahí, pero como no le cedo el control de mi vida, entonces Él no puede obrar en su plenitud en mí. Entonces el cristiano no vive una vida plena en el Espíritu de Dios. Entonces dice, alguien que está lleno del Espíritu está controlado por Él. Y esto se refleja, ¿saben dónde? En su conducta, en cómo vives, en cómo vivo. El creyente lleno del Espíritu es controlado y dirigido plenamente por Él. Pero estas acciones bajo la dirección del Espíritu no son actos fuera de control. Porque algunas personas tristemente dicen, no te emborraches con vino, interpretando el texto. Dice, emborráchate del Espíritu. Y luego surgen expresiones, estoy borracho del Espíritu. Y usted los va a ver que andan haciendo cosas que Pablo nunca dijo. No sé si es popular en las redes a dos personajes ahí que están abrazados y los cargan entre cuatro y están hablando puras incoherencias. Y según que dicen que están borrachos del Espíritu. Pero Pablo no está diciendo eso. Está haciendo un contraste entre el que es controlado por el vino y el que es controlado por el Espíritu de Dios. Mire, por lo tanto, cabe recordar que el Espíritu, fíjese, el Espíritu no te posee como si fuera una posesión que va a tomar control de ti y tú vas a perder la coherencia, que vas a empezar a hacer cosas incoherentes. Es que me tomó el Espíritu. No, el Espíritu de Dios es amor, es paz,
es gozo, es paciencia, es benignidad, es templanza. Así es el Espíritu de Dios, es todo amor, es control, es orden. Cuando el Espíritu de Dios viene a una persona, lo primero que el Espíritu de Dios trae a la vida del cristiano es orden. Comienza a poner en orden todas las cosas de nuestra vida. Porque nosotros, sin conocer a Dios y sin tener a Dios en nuestro corazón, nosotros vivimos como a nosotros nos parece. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, lo primero es que empieza a ordenar. Y empieza a decir, hey, eso no me gusta. Cámbialo. Y vas haciendo cambios. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? Conforme tú le vas permitiendo que trabaje en tu vida. Porque Él no te obliga. Él no te va a forzar. Entonces, dice, mire, por lo tanto cabe recordar que el Espíritu no nos posee en el sentido de que nos toma y comenzamos a hacer cosas fuera de sentido, como lo hace el vino cuando controla en una persona. Sino que son actividades plenamente comprendidas por el creyente y hechas bajo los impulsos o la dirección del Espíritu. Entonces ahora Pablo va a pasar a explicar el resultado de una vida llena del Espíritu. Y como ejemplo va a utilizar una analogía, va a utilizar el matrimonio. ¿Cómo se comporta un cristiano lleno del Espíritu? Verso 19, Efesios 5:19. Mire, interesante. Dice la Escritura. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué significa eso? No significa que yo saludo al hermano Félix y le digo, el Señor es mi pastor, y él me contesta, nada me faltará, y yo, que estamos hablando con salmo. No, significa que nuestra conversación debe de ser una conversación que agrade a Dios, porque somos hijos de Dios. Dice, ¿qué es lo primero que notamos? Hablando con salmos, con himno y canto, cambio de lenguaje. El cristiano lleno del Espíritu Santo ahora habla diferente. Ya no dice aquellas palabrotas. ¿Por qué? Porque tiene a Dios morando en su vida. Ahora su conversación es grata, es agradable. ¿Por qué? Porque agrada a Dios con lo que habla. Dice, ahora, verso 20, dice, ¿qué más dice? Dice, dando siempre gracias a Dios por todo, gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, ahora el cristiano lleno del Espíritu Santo es agradecido. Es agradecido. ¿Por qué es agradecido? Por todo. Hasta por lo malo, por todo. ¿Cuánto es todo? ¿Qué significa la palabra todo? Todo es que no falte nada. Eso es todo, que no falte nada. Eso significa la palabra todo. Dice, es agradecido con Dios en todo y también con los hombres. No va pensando que se lo merece todo, porque ahora soy hijo de Dios. No te metas conmigo. Soy hijo del rey. Soberbia. No. Ahora el cristiano, lleno del Espíritu Santo, es agradecido. Dice el verso 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Una persona, hermano, el sometimiento de los unos por los otros no es más que la muestra o el testimonio de alguien que está lleno del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque alguien que no está lleno del Espíritu de Dios no se puede someter a nadie. A nadie. No, porque no le puedes decir nada. Le dice, hermano, ¿puede ayudarme? Ay, ¿yo por qué? ¿Por qué no le dice a él? No, hermano, pero es que... Dice, no, yo no puedo. Oye, pero... O en el trabajo. Oye, mira, ¿crees que nos puedes ayudar en esto? No, yo no. Yo no. Yo obedezco a Dios antes que a los hombres. Y tuerce todo. Amén. Tuerce todo. Está fuerte. Oye, no, hermano. No. Un cristiano
lleno del Espíritu de Dios, ¿sabe por qué se somete? Porque ahora es humilde. Porque comienza a reflejar en él los frutos que da el Espíritu de Dios en la vida del cristiano. Comienza a ser humilde, comienza a tener templanza, comienza, ¿no le ha pasado que usted llega a un lugar y se encuentra con otra persona que es cristiano también, y luego usted comienza a hablar con él y como que usted percibe que hay con él algo que lo identifica? Porque el Espíritu de Dios discierne y te hace notar, mira, aquí está un hermanito tuyo. Gloria a Dios. Y luego nos damos cuenta que tenemos una gran familia, hermano. Dice, mire, ¿y cómo nos debemos de someter? Qué interesante. Bajo la dirección de Dios, así como Él lo ha instruido en su palabra. ¿Y cómo debe de ser? Ahora vamos a la figura matrimonial. Aquí con puros machines. Dice, mira, el versículo que nos gusta a todos. Las casadas, dice, las casadas. Oye, una vez escuché a una hermana predicarle a las hermanas y dice, ustedes han entendido mal este versículo, dice, porque dice, las casadas estén sujetas, no dice con sujeta, dice, que estén sujetas, dice, okay, no lo malentiendan, dice. Ok, pero ese es otro tema, ¿verdad? Dice, las casadas, miren, las casadas, dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Fíjate qué importante, dice, las casadas, llenas del Espíritu, se someten a sus maridos, así como alguien lleno del Espíritu se somete al Señor. Verso 23, porque el marido, cómo nos gusta ese versículo, porque el marido, dice, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Mire, algunas veces se descoloca totalmente el énfasis de este pasaje. ¿Sabe por qué? Porque se ve como si su esencia fuera la subordinación de la mujer al marido. Y no es eso. La frase, el marido es cabeza de la mujer, muchas veces es citada aisladamente de la Biblia, con otro énfasis. Pero ¿sabe cuál es la base del pasaje? No es el dominio, sino el amor. Pablo dice ciertas cosas acerca del amor que debe tenerle el marido a la mujer. ¿Cuántos quieren que la esposa se someta? Amén. Amén, todos. Todos. Dice, un marido, fíjate, un marido que no está lleno del Espíritu Santo no puede pretender ser cabeza. Nunca, jamás. Porque no está sometido a Dios. Dice, él no puede pretender ser cabeza. La esposa no puede someterse a él como al Señor. Porque al no estar lleno del Espíritu Santo, ¿sabe por qué? Porque el varón que no está lleno del Espíritu no piensa como el Señor, piensa como Él. Según sus conceptos, según lo que Él piensa. Porque al no estar lleno del Espíritu Santo, no está siendo guiado por el Señor y comienza a utilizar sus pensamientos. Mire, dice el verso 24, dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Verso 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres si se portan bien. Bueno, dice así el pasaje. Amad a vuestras mujeres si te pone lonche. Sí, no dice así el pasaje. No dice así. Dice, bueno, a menos que usted tenga otra versión. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo debemos de amar a nuestra mujer? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oye, nosotros a veces no queremos ni lavar los trastes. Fíjate, ¿qué ha hecho Cristo por nosotros? Lo hizo todo, hermano. Todo. ¿Sabe por qué? Porque nos ama. Porque nos ama incondicionalmente. Él nos ama independientemente si nos portamos bien, si nos portamos mal, si hacemos lo que Él nos manda, porque Él es amor y Él no puede negarse a sí mismo, dice la Escritura. Así también los maridos deben amar a sus esposas. Dice, ¿cómo debe ser ese amor?
Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Con un amor sacrificial. Debemos amarla como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. No debe ser nunca un amor egoísta. Y dice, Cristo amó a la iglesia no para que la iglesia hiciera cosas por Él, sino para Él hacer cosas por nosotros. Pero nosotros agarramos al mandamiento al revés. Si me da, le doy. Fíjate. Si no, no. No, ¿y por qué? Debe ser un amor sacrificial. Cristo entregó su vida por nosotros. Y nosotros muchas veces no queremos ni recoger los zapatos. No, dice, es que para eso estás tú en la casa. Tú ni trabajas. No, te aseguro que nosotros, mira, nosotros, yo te aseguro, bueno, yo me voy a poner yo como ejemplo, yo un día solo en la casa me vuelvo loco. No, todo lo dejo a medias. Entonces dice, mira, dice, debe de ser un amor sacrificial, así como el de Cristo. Cristo amó a la iglesia. Tomé un pensamiento aquí de un hombre, te lo voy a leer, me gustó. Dice, ¿te has dado cuenta cuál es la medida de la obediencia? Dice, presta atención también a la medida del amor. Porque nos gusta la obediencia y queremos obediencia completa. Pero ¿qué tal el amor que das? ¿Es más grande que la obediencia que exigimos? Interesante, ¿no? Dice, ¿te gustaría que tu mujer te obedeciera como obedece la iglesia a Cristo? Ah, pero nos gusta eso. Pero a veces somos bien tremendos. Somos bien tremendos. Entonces dice el verso 26. Te voy a leer todo el pensamiento porque está muy bonito, muy importante. Dice, mira, ¿te gustaría que tu mujer, te obedeciera como obedece la iglesia a Cristo? Mira lo que dice, ten de ella el mismo cuidado que tiene Cristo de la iglesia. Eso está pesado. Para el que ama, ¿no? Para el que piensa en sí mismo, tal vez. Cuando yo, no sé, les compartí el otro día, me iba a casar, yo le pregunté al pastor, al que era mi pastor, cuál era la edad propicia para casarse. Me dijo, cuando hayas aprendido a amar. Pues que yo la amo, pastor. Digo, por eso me quiero casar. Me dice, ¿estás dispuesto a dejar de comer para que ella coma? A dejar de vestirte para que ella se vista, a dejar de dormir para que ella duerma, a dejar de pensar en ti para pensar en ella. Ay, vengo otro día. Repítame. No lo escuché. Es que a veces tenemos la idea del matrimonio, hermano, que el matrimonio es andar en calzoncillos detrás de la mujer, y no es eso el matrimonio. No es eso. El matrimonio es amor. No, eso no es el matrimonio. A veces como cogemos el versículo de la Biblia, que es mejor casarse que estarse quemando, y ahí estamos nosotros, ay, me estoy quemando, y resulta que te casas y te sigues quemando. Porque la base del matrimonio no fue el amor, sino fue la pasión. Le iba a decir otro término más peyorativo, pero la calentura. No te cases por calentura, joven, si no estás casado. Cásate por amor. Dice, ahora sí vamos al verso 26. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y para qué se entregó a sí mismo por ella? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El amor tiene que ser un amor purificador. Cristo limpió y consagró a la iglesia por medio del agua, que es símbolo de la palabra. Cristo buscó hacer una iglesia para sí, limpia y consagrada, de tal manera que no le quedara ninguna mancha que la ensuciara, ni arruga que le afeara.
¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a ceder bajo la dirección del Espíritu Santo por nuestra esposa? No es que yo estoy esperando que ella cambie. ¿O eso estás esperando? No, pues siéntate. Siéntate. Ser cabeza, hermano, no es ser el machín. El que aquí mis chicharrones truenan y aquí yo mando porque yo soy el que paga los biles. En serio. Y eres cristiano, dice. La misma esposa dice, vaya, mira el Hijo de Dios. No traje carrasco, no está dando duro. Aleluya. Dice el verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Quieres que te lo explique? No hay necesidad. ¿Verdad? Más claro, así como decía mi abuelita, clarititito, mijos. Dice, verso 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, ¿cómo debe de ser ese amor? De un hombre lleno del Espíritu, debe ser un amor que cuida. Un hombre debe amar a su mujer como ama su propio cuerpo. El verdadero amor no ama para obtener beneficios. Dice, ni para asegurarse la satisfacción de sus necesidades físicas. Llámese, ¿me entiende? Es que hoy me porto bien porque pues al rato, a ver qué, sí, al rato me toca. No, ese no es el amor. Dice, mira, hay hombres que consideran a su mujer, ya sea consciente o inconscientemente, simplemente como la que le hace la comida y le lava la ropa y le limpia la casa y le cuida a los hijos. El hombre lleno del Espíritu Santo sustenta, cuida, no aborrece, se comporta de la misma manera que Cristo cuida a la iglesia. Y yo una vez pregunté, ¿y cómo debe de ser eso? Le pregunté a mi pastor, me dijo, ¿alguna vez Cristo te ha dicho tonto? Me digo, no, ¿cómo me va a decir así? ¿Quieres que te siga diciendo? No, ya no, le dije. Mejor párele porque ya le entendí. ¿Verdad? Ya sé para dónde va. ¿Verdad? Hermano, mira, dame 3 minutos más. Sí, dice, ya estoy por terminar, dice, Cristo nunca nos ha tratado mal, nunca nos ha dicho una palabra que nos hiera, que nos lastime, nunca nos ha mentido, pero nosotros somos especialistas. ¿Dónde viene, mi amor? Ella preocupada porque te... Aquí estoy, a la vuelta de la esquina. Y te has quedado platicando por allá. Terrible, ¿no? Dice, mira, wow, Cristo nunca nos ha tratado mal, nunca nos ha dicho una palabra que nos hiera, que nos lastime. Es más, cuando nos portamos mal, no nos reprocha, nos abraza, nos consuela, nos alienta, nos levanta. Así debe ser el hombre lleno del Espíritu Santo. Sino que lo primero que hace, mira, ¿sabes? El mandamiento es amar a tu esposa, pero nosotros lo cogemos al revés. Nosotros creemos que la Biblia dice, entiende a tu esposa. No lo vas a entender nunca. Ese es un misterio que no ha sido revelado. No vas a entender. Se acuestan bien felices y se levantan enojadas. Y ahora, ¿qué traes? Yo ya sí, comí. Y luego salimos nosotros peor, en vez de acercarnos con ella. ¿Verdad que cuando estamos tristes, Cristo nunca viene a decirlo, ya otra vez estás enojado? No, Él viene, te abraza, te consuela. Dice, mira, ¿y por qué debemos de hacerlo de esta forma? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Conclusión. No nos embriaguemos con vino. En vez de eso, dejémonos guiar por el Espíritu Santo.
Ser lleno del Espíritu es estar controlado por el Espíritu. Es permitir que nuestra persona y nuestras acciones estén controladas por el Espíritu. Lo fundamental es la obediencia ante el control del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, dice, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:14 dice, para terminar, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Maranata, Cristo viene. Amén. Bueno, esto es lo que el Señor había dado para compartir. Cuando ya dice, ya para la pelea. No sé, perdóname, me tardé. No sé si quiero algún comentario, alguna pregunta que se la responda el pastor. Porque... Yo digo que para la otra diga para traer el casco. Ya, gracias por su tiempo, hermano. Necesitan que lo curen, hablen con el pastor. Después de la golpiza que le he dado. Hay un orden que era bien. Sí, pues no sé si es tiempo. Hermanos, ¿alguna pregunta? Estamos entre hombres. Para mí quedó claro. Una palabra. Gloria a Dios. Muy difícil.